Bueno, hoy estamos aquí con el doctor Mariano Bartolomé, aprovechando una estancia suya en Madrid y no por menos tenemos que aprovechar su visita con el fin de hacerle algunas preguntas que competen directamente a los temas abordados y analizados en el Observatorio de Tráficos Ilícitos y Redes Criminales. ¿Cómo estás, Mariano? Me alegra mucho que estés aquí. Encantado de estar acá. Gracias. Bueno, mira, antes que nada quería hacer una breve presentación. Mariano tiene una carrera y una proyección académica larga y más que consolidada. Mariano es director de la Maestría de Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador, profesor de la Universidad Austral y también profesor de la Universidad Nacional de La Plata. Mariano, considerando todo este bagaje y sobre todo me parece que caracteriza tus trabajos la capacidad que tienes de una visión global, ¿no? Pese a todas las diferencias internas que hay en la región. Me parece que una de las características de todas tus publicaciones, que también me alegra decir que también tu pluma está registrada en el observatorio, sí, con el trabajo reciente, el aire reciente que has publicado sobre Bolivia. Así es. Dime una cosa, en esa visión global que trabajas tanto, ¿cómo va la lucha de los gobiernos latinoamericanos en relación al crimen organizado? ¿Se pierde? ¿Se gana? ¿Estamos estancados? ¿Cuál es, bajo tu punto de vista, esa visión general? Bueno, yo creo que se pierde. Yo creo que se pierde porque desde hace un par de décadas a esta parte, los gobiernos latinoamericanos han invertido muchísimos recursos, no solamente materiales, sino también humanos. El Banco Interamericano de Desarrollo habla de un piso de inversión anual de 3.5 del producto latinoamericano en una región que tiene severas carencias, y ese dinero se podría reorientar a educación o a salud, y sin embargo se está dedicando a la lucha contra el crimen organizado con resultados magros. La verdad es que cada vez hay más criminalidad, cada vez hay más violencia, los niveles de corrupción o de politización de la criminalidad son más altos, y entonces la OEA por un lado y algunas sociedades, organizaciones de la sociedad civil por el otro, están explorando, proponiendo nuevas alternativas para seguir enfrentándolo, pero para no caer en esa frase de Einstein de que si vos querés obtener resultados diferentes no hagas siempre lo mismo, ¿no? Exacto. Y en ese contexto es que está, por ejemplo, instalado el debate de la despenalización o la legalización, que en definitiva en la práctica es lo mismo, de las drogas blandas. Yo personalmente lo que creo es que hay tres factores de incidencia directa en el crecimiento y la complejización del crimen organizado en América Latina, que son la corrupción, la impunidad y la fragilidad estatal. Entonces, por más que exploremos nuevas vías soluciones resilientes desde la sociedad civil o nuevos niveles de cooperación, no vamos a obtener resultados concretos si no resolvemos este enorme déficit que tenemos de solidez estatal, estos altos grados de impunidad y estos altos grados de corrupción. Exacto, muy de acuerdo contigo. Y además es que no hay otra, como no empecemos a asociar seguridad con corrupción, tal cual, no vamos a poder resolver nada, por muy geniales que sean todas las sin propuestas. Duda, absolutamente de acuerdo contigo. Dime una cosa, en este combate, y además es que es curioso, ¿no? Porque hemos militarizado tanto la cuestión con respecto también al crimen organizado que utilizamos términos pues de combate, como claro, acabo de decir. La guerra contra el narcotráfico. De guerra contra el narcotráfico, sí, y combate al crimen organizado. Ajá. ¿Qué papel juega en América Latina las Fuerzas Armadas? Bueno, América Latina es extremadamente heterogénea en este sentido, a punto tal que no se puede hablar de un modelo latinoamericano, ¿no? Porque México es una cosa, América Central es otra, las naciones andinas son otra, y el cono sur, si se quiere, es diferente. Yo te diría que hay un espectro muy amplio que va desde situaciones en las cuales las Fuerzas Armadas están metidas de manera absoluta y directa en la lucha contra la criminalidad organizada, producto, por un lado, de las dimensiones de la criminalidad y por el otro lado, de la ausencia de otras hipótesis de conflicto, sería el caso de América Central y eventualmente de México, y en la otra punta del espectro, en el cono sur, hay divisiones más claras entre lo que es el marco interno, que lo atienden las fuerzas de seguridad, y las Fuerzas Armadas que atienden amenazas de origen externo. Pero a esta altura
incluso los casos más extremos, como podría ser el caso de la Argentina, contemplan formas de apoyo de las Fuerzas Armadas a la lucha contra el crimen organizado. A lo mejor no de manera directa, pero bueno, vos sabés que nosotros tenemos fuerzas de seguridad en el estilo de la guardia de ustedes. Entonces se plantea, por ejemplo, en mi país, el caso de la afectación de los militares al control de fronteras o a la custodia de objetivos estratégicos para desenganchar de alguna manera fuerzas de seguridad y poder reorientarlas. Pero en síntesis es un cuadro extremadamente heterogéneo, de modo tal que nadie puede decir en este minuto cuál es el modelo latinoamericano, ¿no? Porque es extremadamente diverso. Ya. Dime una cosa, a mí me parece, y lo estábamos conversando, ¿no? Todo apunta a que está empezando a haber, bueno, cuanto menos reflexiones o intentos de reformulaciones, yo creo que todavía tímidos sobre los conceptos de seguridad nacional. Sí, claro. ¿Qué importancia, cuéntanos un poco en qué consiste cuáles son las preocupaciones que están justificando este intento de reformulación y qué importancia, cómo se contempla ahí el crimen organizado? Ok. ¿Por qué se está volviendo a pensar? Digamos, el concepto de seguridad nacional en América Latina no es un concepto novedoso, es un concepto que tiene mucho tiempo. Lo que pasa es que en una parte de América Latina, que es concretamente en América del Sur, tiene una carga valorativa muy negativa porque se lo asocia a la intromisión de los militares en cuestiones de política interna, violando libertades fundamentales, derechos humanos, en el contexto de la Guerra Fría, de la lucha contra el comunismo, ¿no? Lo que se da en llamar la doctrina de la seguridad nacional. Entonces, la carga valorativa es muy negativa y eso de alguna manera impide en América del Sur que progrese a mayor velocidad este concepto, cosa que no pasa en América Central, en México, por ejemplo, y donde se están registrando mayores avances. Estos avances, desde mi punto de vista, ¿en qué sentido caminan? En el sentido de darle un sentido de unidad, de coherencia, de hilvanar lo que son aspectos de seguridad interna, de defensa y de relaciones exteriores, que no son tres áreas que pueden, digamos, ni deben funcionar por separado, sino que de alguna manera tienen que complementarse y tienen que potenciarse sinérgicamente. Entonces, el concepto de seguridad nacional, en un sentido moderno, como lo tiene España, vamos, profundamente respetuoso de los derechos humanos, sin limitarse al ámbito interno o al ámbito externo, lo que viene es a darle ese sentido de totalidad. Y yo creo que más temprano que tarde todas las naciones latinoamericanas, incluso la Argentina, van a empezar a caminar en ese sentido. A lo mejor no llamándolo seguridad nacional para obviar esta cuestión ideológica, pero conceptualmente es muy provechoso y muy conveniente caminar en ese sentido. Yo creo que desde el punto de vista doctrinario, para las naciones latinoamericanas significaría un salto cualitativo esto, ¿no? Dime una cosa, me estás haciendo pensar en muchos aspectos, ¿no? Y tampoco te quiero exigir un ejercicio de futurología adivinatoria, pero ¿por dónde va? Es decir, ¿hasta qué punto en América Latina toda esa incertidumbre internacional, ¿no? Este mundo de inseguridades y incertidumbres donde la amenaza está en cualquier lugar, donde ya está tomando otras formas que no son las tradicionales, ¿cómo América Latina y cuánto sobre todo, con toda esa diversidad de la que estábamos hablando, está preparada para afrontar y enfrentar? Yo en lo personal creo que poco, ¿no? Y bueno, y no puedo evitar hacer una referencia a mi país, donde en un mundo en el cual hablamos de guerras híbridas y hablamos de dominios y hablamos de tercera revolución en la guerra con el tema de los drones y qué sé yo, por ejemplo en la Argentina todavía seguimos un poco aferrados a esta dicotomía de interior y exterior en un contexto de amenazas transnacionales y asimétricas, ¿no? Pero yo creo que de alguna manera va a ser la realidad la que termine imponiendo el ritmo, ¿sí? Porque tiene que haber
Hay cuatro elementos que tienen que estar concatenados que a veces en la Argentina no lo están, que son la realidad internacional, lo que pasa ahí afuera, del otro lado de la ventana, el marco jurídico, las doctrinas y los medios. Entonces parece que cada cosa fuera para un lugar distinto y en realidad es un abordaje que es deductivo, va de arriba para abajo y lo que marca el ritmo es la realidad, que es la única verdad, decían por ahí, ¿no? Entonces en función de eso es que creo yo que nuestras naciones, algunas más u otras menos, tenemos que adecuar el marco jurídico, a partir de eso generar las doctrinas que siempre, pero siempre tienen que estar con forma de derecho, nunca fuera, y en función de eso recién después ver qué vamos a comprar y con qué los vamos a equipar. Pero es una tarea que a veces en América Latina se hace difícil porque los latinoamericanos, por nuestras características, por un lado idiosincráticas, pero además por nuestra realidad económica y social, vivimos al día. Y nos cuesta hacer este ejercicio de inteligencia estratégica. Nos cuesta pensar de manera prospectiva, pero de alguna manera tenemos que empezar a hacerlo, ¿no? Yo siempre digo que nos debemos, los latinoamericanos y los argentinos en especial, repotenciar y recrear el concepto de inteligencia estratégica y empezar a pensar un poquito más allá de la punta de la nariz, ¿no? Así que si no lo hacemos nosotros, la realidad se va a encargar de hacerlo y lo va a hacer de manera mucho más brutal. Claro, ¿no? Así que bueno, ojalá que tengamos la capacidad para trascender la coyuntura. Voy a abusar, nada, 1 minuto y si en este tiempo me lo puedes contestar, claro, teniéndote aquí te tenemos que preguntar por cuáles van a ser o crees que podrían ser las líneas fundamentales del nuevo gobierno electo en Argentina en relación precisamente a la seguridad y la defensa. Yo creo que el nuevo gobierno, bueno, por el lado de la defensa, lo que yo te puedo decir es que todo indica que se va a cortar con una tendencia que tiene 30 años, que es de desinversión en el área de la defensa, ¿no? Nosotros iniciamos nuestra etapa democrática con la defensa en 3 puntos del producto y hoy estamos en la mitad del promedio latinoamericano, estamos en 0.8 y de ese 0.8 el 80% se lo llevan los salarios, o sea que lo que queda para trabajar es nada. Y se aprobó con un respaldo parlamentario muy fuerte un fondo, la constitución de un fondo de defensa que en realidad estaba planteado en una ley que se aprobó hace 20 años, pero que nunca se instrumentó, que lo que plantea este fondo son asignaciones presupuestarias progresivas y complementarias al presupuesto de la defensa, y eso es un buen comienzo. No decir que es un montón de dinero, pero es un buen comienzo. Por el lado de la seguridad en los últimos tiempos ha recibido mayores recursos que la defensa. Yo particularmente creo que es porque el votante percibe de manera más directa esa inversión en el descenso de la tasa de delitos, no porque sea más importante, que la defensa lo es, pero la defensa a veces la gente lo ve más como un gasto que como una inversión. Entonces me parece que el grueso de las inversiones van a ir para el lado de la defensa más que para la seguridad, que no está tan atrasada, y desde un punto de vista ideológico, si se quiere, es posible que el nuevo gobierno argentino vuelva a plantear con un poco más de énfasis la diferencia entre interior y exterior a lo que lo hacía el gobierno de Macri y saque a las Fuerzas Armadas de tareas de apoyo a las fuerzas de seguridad en la lucha por ejemplo, contra el crimen organizado. En lo personal, yo creo, y no me cabe ninguna duda, que la principal misión de las Fuerzas Armadas no es la lucha contra el narcotráfico. La principal misión de las Fuerzas Armadas es la preservación de la soberanía, de los intereses vitales. Nosotros, Sonia, no te olvides, somos el 8º país en superficie del mundo, tenemos mares que equivalen a 3 veces nuestra superficie territorial, decimos que tenemos parte de nuestro territorio ocupado, digamos Malvinas, que sería nuestro Gibraltar. Es decir, que nosotros tenemos muchas razones por las cuales tenemos que tener una defensa fuerte, pero eso no quita que subsidiariamente no se puedan hacer tareas de apoyo al crimen, ¿no? Por ejemplo, blindando las fronteras, incrementando el control. Yo creo que esas fueron buenas decisiones del gobierno de Macri, que en ningún momento se extralimitó ni militarizó la lucha contra el crimen organizado como vaticinaban algunos agoreros. Y sí es posible que eso disminuya en intensidad.
con este gobierno, porque ahí entre, digamos, el peronismo, el justicialismo y Cambiemos, hay diferencias de enfoque bastante profundas. Mariano, una última pregunta, ya que has planteado este enfoque o que hemos planteado esta cuestión de seguridad y de defensa, concretamente en este contexto que nos acabas de describir, ¿qué papel va a jugar el crimen organizado para este nuevo gobierno? Porque es cierto, y yo desde luego soy de la opinión, y que creo que compartimos, que el gobierno macrista sí que ha tenido un empeño en visibilizar el problema e intentar resolver. Podríamos hablar de mayores o menores éxitos, creo que ha habido importantes avances, pero más allá de eso lo ha visibilizado. Cuestión que no ha ocurrido en la gestión previa. Bueno, ahora que vuelve el peronismo, ¿cuánto crees que va a seguir siendo visible este problema? A ver, yo lo que creo es que, y lo he escrito y lo he firmado, no ahora, sino oportunamente, es que en el gobierno anterior, a Macri, el tema del crimen organizado había adquirido una dimensión muy grande. La Argentina había dejado de ser país de tránsito solamente, era de tránsito, de procesamiento, de consumo, de lavado, santuario de sicarios y muchísimas cosas más. Y el gobierno, y esto está documentado, se empeñaba en decir que la Argentina seguía siendo un país de tránsito solamente como lo éramos en los años 80. Y esa falta de atención lo único que generó fue un crecimiento del problema, que en todo caso lo que hizo el gobierno siguiente fue mostrarlo, y en eso yo estoy de acuerdo con ellos, a pesar de estar en desacuerdo en muchísimas otras cosas, porque vos no podés encarar una solución de un problema si primero no acertás con el diagnóstico. Por supuesto. Lo que yo creo del gobierno nuevo es que el gobierno nuevo le va a dar atención al crimen organizado. Lo que pasa es que el gobierno nuevo cree que el diagnóstico es menos grave de lo que creía el gobierno de Macri. Entonces, le va a dar la atención que sinceramente cree que se merece, pero es que cree que se merece menos, porque el problema no es tan grande y de alguna manera el tema lo subestima. Eso es lo que yo me temo, que digamos, visto desde afuera, desde una posición de observador, uno va a notar cierta disminución de la atención en el tema, pero que eso viene de un diagnóstico diferente, ¿no? Que yo no comparto, pero no me cabe duda que en la medida en que ellos crean que es un problema que se merece la asignación de recursos, dentro de sus posibilidades lo van a hacer, ¿no? Yeah. Bueno, yo creo que hemos dado un buen panorama a la región, hemos tenido tiempo también para dedicarnos a Argentina y me resta darte las gracias y como siempre conversar contigo es un auténtico placer, Mariano. A disposición de ustedes, Sonia, muchísimas gracias por invitar. Gracias, hasta la próxima. Gracias.